Este tema de la libertad de prensa es un tema que para mí personalmente es un tema muy importante, que me toca el fondo de mi sensibilidad como ciudadano, como presidente. Por eso quisiera compartir con ustedes de manera un poco desordenada e informal, pero al mismo tiempo con toda la franqueza y claridad del caso, mis apreciaciones sobre este tema tan importante para cualquier democracia como es la libertad de prensa, ese derecho fundamental que está además claramente señalado en nuestra Constitución. Yo me acuerdo, en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard hay un curso especial sobre la primera enmienda, y ese curso comienza con una anécdota sobre el personaje que fue responsable de esa primera enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Y decía Thomas Jefferson, y en sus escritos están en forma reiterativa, que no puede haber un buen gobierno sin absoluta libertad de prensa. Luego él fue elegido presidente y después escribió que no puede haber un buen gobierno con absoluta libertad de prensa. Hizo una serie de reflexiones que no iban en contra de la libertad de prensa, sino de la responsabilidad de la prensa para poder tener esa libertad que debe defender toda democracia. Esa anécdota, pues, en cierta forma lo coloca uno en la posición correcta para analizar un tema como este de la libertad de prensa. No puede haber buen gobierno sin libertad de prensa, y eso creo que es la base de cualquier acción, de cualquier pensamiento sobre este tema. La libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la crítica, el derecho a manifestarse a favor o en contra de cualquier acción de cualquier gobierno, es de la esencia de la democracia. Y por eso, durante toda mi vida, yo he defendido ese derecho y en forma clara y contundente. Y voy a referirme a algunas anécdotas para también poner en contexto las diferentes situaciones donde la libertad de prensa debe jugar un papel responsable, y donde los gobiernos deben darse cuenta por qué es tan importante darle esa libertad y garantizarle esa libertad a los periodistas y a quienes ejercen esa profesión que Camus señalaba como la más bella profesión del mundo. Recuerdo también una invitación que nos hizo el gobierno de Israel en los años 80, después de la matanza de Sabra y Shatila, y fuimos a esa invitación Guillermo Cano, en ese entonces director del Espectador, el padre Joaquín Sánchez, que era el decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Javeriana, hoy rector de la universidad, y este servidor. Fuimos a Israel, fuimos a Jerusalén y a Tel Aviv, y estaba todo el gobierno de Israel congregado, y habían invitado a periodistas de todo el mundo, los más connotados a nivel mundial, allá estaban. Y comenzaron a hacer una especie de juicio a la forma como los medios de comunicación habían informado y habían relatado todo ese fenómeno de lo que se llamó la matanza de Sabra y Shatila. Y la pregunta era, ¿por qué Israel siempre ganaba las guerras en el campo militar, pero las perdía en el campo de los medios de comunicación? Hubo una discusión muy intensa, donde, por ejemplo, ponían un noticiero, la CBS de Estados Unidos, y ahí estaba sentado su director y máximo exponente, Walter Cronkite, y le decía: señor Cronkite, esto fue
remitido por ustedes o fue publicado por ustedes en tal fecha, tal hora, tal día, y eso es mentira. La realidad es esta. Entonces comenzaron con pruebas a desmentir muchas de las apreciaciones de la prensa internacional sobre lo que sucedió ahí. La discusión fue muy álgida, muy interesante, pero la conclusión fue muy sencilla y contundente. Al final se pararon varios de los periodistas internacionales y le dijeron al gobierno de Israel: este ejercicio ha sido muy ilustrativo, nos ha servido mucho a los periodistas para que reflexionemos sobre nuestra responsabilidad como periodistas en situaciones tan difíciles como es el cubrimiento de las guerras. Pero aquí hay una lección que no se puede olvidar, y es: nosotros siempre solicitamos información por parte del gobierno de Israel y el gobierno de Israel nos la negó. Entonces teníamos que dar la vuelta y solicitar la misma información por parte de sus enemigos, y ellos sí nos daban la información, lógicamente que nos daban la información a su manera, y era la única información con que contábamos. Lecciones: no le cierren nunca el acceso a los medios a cualquier situación, por difícil que sea, y más bien establezca una comunicación sobre unas bases de responsabilidad mutua, y estoy seguro que así se puede corregir situaciones como las que usted expresa. Y ahí vino a colación algo también muy interesante que ha sucedido a través de la historia. En las guerras, la prensa siempre se remitía a los comunicados oficiales. Así fue en la Segunda Guerra, y eso cambió todo con Vietnam. En Vietnam, precisamente por la manipulación que quiso hacer el gobierno de Estados Unidos sobre esa guerra y cómo quería mostrar una realidad diferente a la que era, y cómo la televisión comenzó a jugar un papel importantísimo, ahí las relaciones entre prensa y Estado en situaciones de guerra cambió, y cambió para siempre. Ya hoy lo que impera es más bien un escepticismo natural sobre la información oficial en materia de conflictos, de guerra, y eso es algo que tenemos todos que entender y manejar de forma responsable de lado y lado, y el gobierno tiene que estar siempre consciente de ese escepticismo natural que se ha desarrollado para poder manejar su información, la información sobre los conflictos, de la forma más conveniente posible. Y ahí surgen todo tipo de interrogantes sobre la responsabilidad de la prensa, la responsabilidad de los gobiernos, qué información se puede dar, qué información se puede publicar, o qué información debería no publicarse. Por principio general, y yo lo digo como periodista, me tienen que comprobar que la información realmente hace mucho daño para no publicarla, o sea, la carga de la prueba se invierte, y eso debe ser una norma general, y por eso es tan importante que los gobiernos asuman una comunicación fluida con los periodistas y puedan tener ese grado de confianza, de que en algún momento dado decirles: mire, las consecuencias de publicar esta información o esta otra en un conflicto pueden ser muy graves, por eso le pediría que no lo publicara, pero esos son casos excepcionales. Por norma general, los gobiernos deben acostumbrarse a que si la información está disponible, los periodistas las van a publicar, así sea inconveniente, así sea inadecuado, además desde el punto de vista del conflicto, pero esa es una regla que todos tenemos que entender. El papel de los medios en situaciones como las que ha vivido Colombia, pues es un papel que hoy es ejemplo en el mundo entero. Lo que vivió Colombia en la época de los grandes carteles,
Pablo Escobar y compañía, el narcotráfico, lo que ha hecho para tratar de intimidar la prensa y la reacción de la prensa frente a ese fenómeno. A mucha gente se le olvida, hay mucha gente joven hoy no se recuerda lo que fueron esos años y cuando en cierto momento la prensa reaccionó contra los carteles y en forma espontánea y no dirigidas por el gobierno. Fueron los propios medios de comunicación que comenzaron a vetar los comunicados de los llamados extraditables, comenzaron a no publicarles y a no hacer eco al terrorismo, porque eso era lo que los capos de la droga y los extraditables querían, era crear terror, crear miedo, y en forma valiente los medios de comunicación se opusieron a eso y se pusieron de acuerdo, y en un hecho histórico también dejaron durante un tiempo de hacerle eco a todos los actos terroristas de los capos de la droga. Ese ejemplo hoy en día está en muchas facultades de comunicación en el mundo entero. El papel de la prensa colombiana en la situación tan compleja que ha vivido este país durante tanto tiempo. También hay algo que quisiera destacar, que es una verdad y hay que reconocerla. Lo decía Jorge Orlando Melo ahora en este video que vimos al principio. Los ataques a los periodistas en Colombia, en su gran mayoría, no han venido, como en otras ocasiones, en otros países, en otras circunstancias, del Estado, de los gobiernos. Son ataques que vienen de actores armados, de actores que no son de responsabilidad directa del Estado y del gobierno. Eso es muy importante de destacar porque eso nos diferencia muchísimo de otras situaciones donde es el Estado mismo el que es el responsable de esos ataques, de esa censura, de alguna forma de restricción de esa libertad fundamental como es la libertad de prensa. En el conflicto que hemos vivido por más de 50 años, ¿qué nos ha sucedido como sociedad? Y los periodistas no están exentos de eso, que nos hemos acostumbrado al conflicto, nos hemos anestesiado y en cierta forma noticias que en cualquier otro país serían noticias de primera página, noticias de gran trascendencia, aquí se volvió norma y no excepción. Y eso ha generado también una coyuntura muy especial, muy particular en las relaciones de los periodistas con las entidades del Estado, con el público en general. La pregunta es, ¿era inevitable? La respuesta no la tengo, pero yo creo que con tantos años de conflicto, en cierta forma era inevitable que los periodistas se cansaran de darle la misma trascendencia a noticias que repetimos con tanta frecuencia, infortunadamente, con un conflicto de tantos años. Pero en términos generales, la cobertura de los medios de este conflicto, si uno lo analiza desde el punto de vista histórico y de la relación de los medios con el conflicto con el Estado, ha sido, diría yo, una cobertura sensata, una cobertura que no se le pueden señalar situaciones demasiado inconvenientes para el derecho a la información, que es lo que todos estamos tratando de proteger. Estamos entrando en un proceso de paz, como ustedes saben. Ese proceso de paz también requiere de un tratamiento especial
por parte de los medios, pero son los medios los que tienen que decir cómo van a hacer esa cobertura. En el caso del gobierno, nosotros nos propusimos desde un principio que este proceso sería un proceso serio, un proceso realista, e incluimos la palabra discreto, y lo incluimos deliberadamente. ¿Qué quiere decir discreto? Quiere decir que acordamos en la mesa de negociación como uno de los términos de la agenda que fue publicada y que fue divulgada allá en Oslo, que los acuerdos a que llegáramos no serían públicos, sino en los casos donde de mutuo acuerdo las dos partes decidieran como excepción a hacerlos públicos. Eso ha molestado mucho a los medios de comunicación y ha habido muchos periodistas que dicen que por qué no informamos mejor sobre los puntos a los que hemos llegado en la mesa de conversaciones en La Habana. Les voy a explicar qué hay detrás de eso. La negociación y estas conversaciones tienen una serie de condiciones fundamentales que están ahí desde un principio. Una tiene que ver con la parte militar, con la parte de conveniencia para el país en el largo plazo, y es: no habrá cese al fuego, sino hasta el momento en que lleguemos a los acuerdos, a todos los acuerdos. ¿Cuál es el motivo de esa condición? Pues primero que todo la experiencia que hemos tenido en el pasado, que todo cese al fuego ha sido utilizado por la guerrilla para tomar ventaja, para tomar oxígeno, para ver cómo se fortalece, y eso en el pasado ha ido en contra de la posibilidad de acuerdos. Una segunda razón para haber puesto esa condición: la guerrilla siempre utiliza los ceses al fuego como un vehículo para acusar al Estado, por lo menos ha sido la constante de violación de ese cese al fuego. Y entonces el esfuerzo de las partes se va distrayendo, se va trasladando hacia la administración del día a día del cese al fuego y no hacia la negociación propiamente dicha. También la experiencia nos ha enseñado que eso ha sido así. Una tercera razón ya tiene que ver con una perspectiva mía como presidente y ante la historia, que si esto fracasa, si esto no llega a concretarse, yo no quisiera que la historia nos señalara como un proceso donde efectivamente el Estado colombiano volvió a entregar a la contraparte parte del territorio, le volvió a dar una ventaja militar de la cual salió fortalecida, es decir, que esta experiencia fue nociva para el Estado y nociva para el gobierno, nociva para los colombianos. Por eso, el haber puesto como condición no cese al fuego hasta que haya acuerdo sobre todo, está ahí y se va a mantener hasta el último día, y eso lo sabe perfectamente la contraparte. La otra condición inicialmente era que teníamos que conversar en absoluto secreto, y yo tengo que reconocer que las FARC cumplieron. Duramos mucho tiempo y mucha gente decía que eso era imposible de darse, pues se dio, y eso fue una señal muy positiva. Se mantuvo en absoluto secreto hasta el último momento. Se filtró algo del acuerdo días antes de haberse
de haberlo divulgado oficialmente, pero durante mucho tiempo se mantuvo en total secreto. Y la condición fundamental, adicional al no cese al fuego, es que nada está acordado hasta que todo esté acordado y nada se publica o se divulga si las dos partes no están de acuerdo. La gente pregunta, y sobre todo los periodistas, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo conocer los acuerdos parciales o los textos parciales? La explicación es, espero, bastante sencilla. En la agenda hay varios puntos. Está el punto número 1, que yo espero que se concrete ya finalmente en esta ronda de negociaciones. Acabo de hablar con los negociadores que estaban saliendo para Cuba, que es el tema del desarrollo rural. Ese tema lo incluimos y fue sugerencia nuestra, porque pensamos que para las FARC eso era importante, para nosotros no representaba una concesión mayor. Nuestra política agraria que tenemos prevista para este país es una política muy agresiva, muy progresista y que en muchos casos se parece mucho a lo que las FARC habían venido reclamando desde hace mucho tiempo, pero que al mismo tiempo las FARC venían del campo, una guerrilla rural, y tener ese punto como uno de los puntos de la agenda era algo que iba a facilitar la negociación y un acuerdo general. Yo creo que, y espero que así sea. Los demás puntos tienen que ver con lo que yo llamaría la mecánica, ¿no? La justicia transicional, la participación política, las víctimas, el narcotráfico. Y divulgar acuerdos parciales, lo único que resulta es una situación muy conveniente para los enemigos de la paz, para los que no quieren que este proceso tenga éxito, porque van a poder decir lo siguiente: por ejemplo, si logramos acuerdos sobre el segundo punto, participación política, pero no hemos logrado nada todavía sobre desarme, ¿qué van a hacer? Van a decir, como ya están diciendo, mire, ahí entregaron la participación política sin haber ni siquiera reclamado que esta gente deje las armas. Y eso contribuye a envenenar el proceso. Por eso la condición de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, porque los acuerdos parciales pueden ser fácilmente manipulados e interpretados en forma equivocada para envenenar el proceso, como está sucediendo. El solo hecho de hablar de algún tema, muchos lo manipulan, lo toman y lo tergiversan y entonces envenenan el proceso. Entonces nada está acordado hasta que todo está acordado fue una modalidad que impusimos desde el principio y la vamos a mantener. Doy otra explicación. Es como, yo uso este símil con cierta frecuencia, un pintor comienza a pintar un cuadro que quiere venderle a un comprador y ya tiene listo el cuadro en su esquina superior derecha. El pintor no quiere que el comprador vaya y vea solamente esa parte del cuadro. El pintor quiere terminar el cuadro y mostrarle el cuadro completo al comprador antes de que él lo vea. Y eso es lo que queremos con el pueblo colombiano. Queremos mostrarle el paquete, porque es el pueblo colombiano, y eso se le olvida a mucha gente, el que va a decidir en últimas si eso va o no va. Vamos a hacer algún tipo de referendación popular, no una asamblea constituyente, repito, no una asamblea constituyente, pero sí algún tipo de referendación popular para que el pueblo colombiano diga, este acuerdo, este paquete, este cuadro, me parece que es un cuadro conveniente para
finiquitar de una vez por todas el conflicto que tanto daño y tanta violencia nos ha causado. En ese proceso, el papel de los medios es también muy importante, su responsabilidad. ¿Qué publica y qué no publica? Muchas veces, cuando no hay información oficial, sino información de las partes, acuérdense el ejemplo de Israel y los palestinos, pues la contraparte también va a querer manipular la información y dar todo tipo de señales que en el fondo pueden entorpecer o dificultar el proceso mismo. Y lo hemos vivido. Las FARC todos los días hacen manifestaciones. Ellos creen que hablando todos los días van a ganar espacio, hablando todos los días van a convencer a la opinión pública nacional e internacional. Se equivocan. Hablando todos los días lo que hacen es que se desgastan, pero muchos periodistas toman lo que ellos dicen como si ya eso fuera algo que fuera a suceder en el proceso, que no vamos a entregar las armas. Pues ese es el deseo de las FARC, pero de ahí a que eso se dé, pues va a haber mucho trecho, porque por supuesto que nosotros lo fundamental de todo esto es cambiar las balas por los votos, y las balas por los votos, ese cambio significa la entrega de las armas. No hay la menor posibilidad que pueda existir un acuerdo, sobre todo sin que ese paso se haya dado. Pero, ojo, repito, el papel de los medios, muy importante que no traguen entero, que entiendan que las FARC está haciendo su lista de mercado, su ideal. Pues lógicamente, si yo estuviera en la contraparte, lo ideal es déjenme participar en política, pero yo guardo mis armas y veo a ver si las uso el día de mañana o no. Pues eso es lo que ellos querrán, pero la sociedad no va a aceptar eso, ni el presidente tampoco. Por eso mucho ojo con lo que se va informando sobre el proceso. Y así pues tenemos muchísimos ejemplos, porque también los enemigos del proceso dicen, mire, ya entregaron X o Y. Esto, ahora la frase es paz con total impunidad, si ni siquiera hemos iniciado el capítulo de la justicia transicional, no se ha tocado en la mesa de negociación, pero ya están vendiendo la idea de que el gobierno está negociando una paz con total impunidad. Por eso ahí el papel de los medios de comunicación es tan importante, y la responsabilidad de cada periodista, de cada editor, de cada director, juega un papel fundamental. En ese orden de ideas, pues la relación o la explicación del gobierno en citas informales o a veces en información más formal, pues es muy importante. Termino refiriéndome un poco a la coyuntura actual, a la posición de este gobierno frente a la libertad de prensa. Nosotros, desde el principio, hemos manifestado, y yo quiero reiterarlo aquí, señor fiscal, ante ustedes, el absoluto y total compromiso mío como presidente y de mi gobierno con defender este derecho de los colombianos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Cuando me pidieron que firmara el acuerdo de Chapultepec en el año 2011, no titubeé, dije inmediatamente, lo firmamos y le damos toda la divulgación. Les recuerdo el primer artículo de ese acuerdo, que dice: el ejercicio de la libertad de expresión y de la prensa no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. Eso lo creo yo hace mucho tiempo. Yo estuve, además de presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, defendiendo precisamente la libertad de prensa en Chile frente a Pinochet, en Nicaragua frente a los hermanos Ortega, allá la prensa de Nicaragua, la señora Violeta Chamorro, allá fuimos a defenderla. Y aquí en el país siempre he estado
al lado cuando hay que tomar algún tipo de decisión, al lado del periodismo y al lado de la libertad de prensa, porque además ahí nací, eso lo llevo en las entrañas. Por eso, en este gobierno, y en eso quiero también ser muy claro, no hay ningún tipo de persecución ni de chuzadas a ningún periodista ni a ningún contradictor. Y Ricardo Calderón, periodista que fue objeto de un ataque, de un atentado recientemente, es testigo de lo que le estoy diciendo. Él sabe perfectamente cuando sucedió un caso de chuzadas por parte del gobierno, estando yo al frente del Ministerio de Defensa, dije esto no es aceptable bajo ningún punto de vista, vamos a llegar al fondo de esta situación, llegamos al fondo. ¿Y qué acabó sucediendo? Acabó sucediendo que salieron de la policía 13 generales, no porque fueran culpables, fue el desarrollo de esa investigación, pero eso es una demostración de mi absoluto y total compromiso con defender al periodismo y a sus libertades. En este gobierno nadie puede decir que nosotros hemos hecho algo en esa dirección de tratar de controlar a los periodistas, tratar de espiarlos, de chuzarlos. Hay un caso donde se hizo esa acusación, un caso donde se acusó que el gobierno, en forma así como general, estaba chuzando, inclusive mencionaron con nombre propio a la Contralora y al señor Procurador. Yo me preocupé inmediatamente, llamé al periodista y dije, esto es muy grave. Llamé a la Contralora, llamé al Procurador e inmediatamente me puse en contacto con el señor fiscal y le pedí a él y al Procurador que esta situación la investigaran al fondo, que no se detuvieran en ninguna etapa, sino que llegáramos al fondo de esta situación. Y eso es lo que estamos haciendo con el señor fiscal y con el señor procurador, porque lo que sí no puedo tolerar es que a este gobierno le vayan a decir que en alguna forma nosotros estamos chuzando periodistas o chuzando contradictores, porque ese no ha sido ni será la norma de mi gobierno. Esa investigación la está adelantando la Fiscalía, inclusive le quisieron dar toda un bombo a unas declaraciones de un oficial que acusaron, que señalaron expresamente, realmente vulnerando su buen nombre, y yo espero, fiscal, que esa investigación realmente llegue al fondo, porque tampoco se puede permitir que a un gobierno, que a todo un servicio de inteligencia o a un oficial lo acusen de estar chuzando cuando no está chuzando. Y si está chuzando, que se llegue al fondo de esa situación para que la ley le caiga con todo el peso a las personas responsables. Porque también se ha vuelto algo que causa mucho daño, esas acusaciones generales que se hacen sobre cosas que realmente, por lo menos en mi caso, considero muy serias, como es acusar a un gobierno que está utilizando esos procedimientos para defenderse o para atacar a sus contradictores. También hemos visto cómo periodistas han sido amenazados. Mencionaba Ricardo Calderón el incidente que tuvo. También en eso estamos dispuestos a llegar al fondo. ¿Quién fue? ¿Por qué lo atacaron? ¿Qué móviles pudo haber tenido la persona? ¿Quiénes fueron las personas? No solamente materiales, sino intelectuales. Y en eso, fiscal, usted sabe que cuenta con mi absoluta y total colaboración de parte de todos los estamentos del Estado para que lleguemos al fondo de ese asunto. Cualquier amenaza a cualquier periodista, el gobierno está
más que dispuestos, no solamente a protegerlos. Hoy, aquí está el director de protección, hay 120, ¿cuántos periodistas están protegidos? ¿90? 90 periodistas que tienen protección, dispuestos a proteger a los que sean. Ahí decía Cecilia Orozco, algunos sí los necesitan y por supuesto que no solamente los vamos a proteger, sino que hay que reforzar la protección, lo haremos. Otros que no los necesitan y que deberían tener la gallardía de decir, yo no lo necesito, más bien que otros que sí los necesitan usen los recursos que son limitados. La cantidad de gente que está pidiendo protección se ha venido incrementando, algunas de ellas o muchas requieren de esa protección, muchas no requieren, como lo han demostrado los exámenes que se le hace de riesgo. Pero lo que quiero dejar muy claro es que nosotros aquí en este gobierno estamos más que dispuestos, totalmente comprometidos a ir al fondo de cualquier asunto que vaya en contra de ese derecho fundamental de los colombianos a estar bien informados y que los periodistas sientan que hay un gobierno que no los va en ninguna forma a perseguir o a tomar ningún tipo de represalias por sus críticas, todo lo contrario. Yo lo que hago es estimular la crítica. Considero, y se lo he dicho muchas veces, la crítica es lo que lo mantiene a uno despierto, lo que le señala muchas veces aspectos que uno no se ha dado cuenta o que les ha dado la menos importancia. La crítica es fundamental, volviendo a la famosa frase de Jefferson, no hay buen gobierno sin libertad de prensa, y eso es absolutamente cierto. Donde no hay crítica, donde no hay señalamientos, donde no hay investigación, la corrupción hace de las suyas o cualquier mal gobierno puede hacer también de las suyas. Por eso siempre le daremos la bienvenida a la crítica, una crítica ojalá responsable, una crítica ojalá enfocada en donde debe ser. También existe pues la crítica política que es normal en cualquier democracia, esa también hay que aceptarla, en algunas formas o en algunas ocasiones se responde, en otras no, pero lo que quiero dejar muy sentado es que la crítica es bienvenida, es necesaria, es importante para que la democracia, que es un proceso de mejoramiento continuo, de permanente mejoramiento continuo, pueda continuar afinando sus instrumentos y mejorando su comunicación. Y hoy más que nunca, cuando las comunicaciones están sufriendo una transformación tan profunda, esta irrupción de las redes sociales, de diferentes medios de comunicación, eso está cambiando muchísimo también la relación entre los estados, entre los gobiernos y los periodistas. Ahí está surgiendo un nuevo intermediario mucho más directo, que puede hacer el papel de periodista, puede hacer el papel de investigador en tiempo real. Eso está realmente cambiando las reglas establecidas, no escritas, pero acumuladas a través del tiempo de convivencia entre el periodismo y los gobiernos. Ahí también tenemos que ser creativos, ser audaces, ser responsables. ¿Cómo vamos a manejar este cambio tan profundo, tan radical en esas relaciones? Es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Y por supuesto el papel de la Fiscalía, que es la institución encargada de poner en marcha las investigaciones y acusar cualquier violación a ese derecho fundamental. También tiene que estar a tono con esos cambios para que pueda hacer su papel en una forma mucho más efectiva. Todas las instituciones, todos tenemos que irnos acoplando a esos nuevos cambios, a ese progreso en la tecnología que nos está cambiando la forma de proceder en muchos aspectos de la vida cotidiana del gobierno, del periodismo,
de las autoridades de control de todo el Estado. De manera que lo que quiero es dejar aquí en claro el compromiso total y absoluto de mi gobierno, mío, personal, con la libertad de expresión, y usted, señor fiscal, sabe perfectamente que así es y puede contar con el gobierno en todas las investigaciones y con todo el apoyo que usted necesite para defender este derecho fundamental. Muchas gracias.